Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a explicar un tema sumamente importante en el derecho. Específicamente vamos a hablar del caso de México, que es la jerarquía del sistema jurídico mexicano. En todos los sistemas jurídicos del mundo hay jerarquías. ¿Por qué? Porque esto es algo que viene desde la teoría del derecho, desde una cuestión teórico-filosófica que impera en muchos países. Pero bueno, en el caso en específico, nosotros vamos a hablar de México, cómo es así, la jerarquía en este sistema normativo y cómo es que se produce. Quizás sea similar a otros países, quizás no. Entonces, por eso menciono esto antes de hablar del tema, para que no vayan a decir, por ejemplo, ¿qué tal si en sus países no hay esto de leyes federales, leyes locales? Y dicen de repente, pues como que a mí se me fue el avión, pero vamos a hablar en específico del sistema jurídico mexicano. Si son de México, ya la armaron. Si no son de México, pues les sirve un poco como derecho comparado, para que vean ustedes su derecho nacional y digan, ah, pues sí nos parecemos o nada que ver. A ver, ¿por qué la jerarquía? Para empezar, ¿qué es esto? ¿Qué es la jerarquía normativa? Supongamos, bueno, no supongamos, en la realidad, en el derecho, conforme a las teorías que se han desarrollado, las leyes, las normas jurídicas no están en el mismo nivel, no pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque el derecho es algo así como un poquito como la ley de la selva. Hay uno más fuerte que otro. ¿Por qué razón? Porque las normas no pueden tener el mismo rango o categoría, porque entonces nosotros no podríamos saber si son válidas o no. Supongamos así, un maestro es contratado por una directora y esa directora fue designada por el ministro o el secretario de Educación Pública. ¿Por qué nosotros decimos, ah, bueno, este maestro, esta maestra, sí le tengo que hacer caso, sí lo que dice esta persona tiene razón, o sí lo que haga en términos de mi calificación, en términos académicos, sí lo tengo que tomar en cuenta? Bueno, porque esa persona fue nombrada por un director, una directora, y ese director o directora fue nombrado a su vez por el ministro o la ministra o el secretario o secretaria de Educación. Entonces, tienen una legitimidad, tienen un respaldo, digamos. Eso mismo sucede con las normas jurídicas, porque nosotros en realidad, así en nuestra vida cotidiana, en nuestro devenir cotidiano, hay normas que son supremas, que son superiores, que sí obedecemos, que sí nos aplican, pero hay normas que no nos aplican directamente desde una norma superior, sino que están a nosotros desde una forma muy cercana y nosotros decimos, ¿por qué nosotros le hacemos caso a estas normas tan cercanas, tan chiquitas? Ah, bueno, porque si rastreamos su origen, resulta que vienen desde la norma superior, desde la norma más importante. Ejemplo, ¿por qué nosotros, por ejemplo, obedecemos el reglamento de tránsito? El reglamento de tránsito no es algo que está desde la Constitución, no es algo constitucional, pero resulta que ese reglamento de tránsito lo expidió una autoridad que en este caso podríamos decir que es el Poder Ejecutivo local. Y resulta que ese Poder Ejecutivo local está establecido, está reconocido en la Constitución. Entonces decimos, ah, nosotros sí tenemos que obedecer el reglamento porque lo emitió una autoridad que está reconocida, está facultada para ello conforme al texto más importante del derecho, que es la Constitución. Entonces, la jerarquía normativa nos permite determinar cuándo las normas son válidas, cuándo las normas sí tienen una fuerza y por lo tanto merecen ser obedecidas y cuándo no. Este ejercicio de jerarquía normativa no es para que pongamos, digamos, un ejercicio de categorización de, ah, esta norma es más importante que otra, esta, no, no, no. Es más bien una cuestión de validez y de orden, para que nosotros vayamos diciendo, ah, ok, esta norma es importante, no es importante, mejor dicho, esta norma es relevante, esta norma es aplicable, ¿por qué? Porque viene de esta y porque a su vez viene de esta, y así nosotros vamos teniendo un orden dentro de nuestro sistema jurídico. Nosotros podemos entonces tener un control respecto a la aplicación de las normas. Esta regla que les voy a decir aplica de aquí para el real, digámoslo así, que es que siempre hay que aplicar de la norma más cercana a la más lejana, de la norma más específica a la norma más general. Esto es un principio dentro del derecho. La norma más próxima a la norma especial excluye a la norma más general. Por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a regular un delito, un homicidio. Nosotros tendríamos que aplicar entonces la ley específica que regula los delitos, que en este caso sería el Código Penal. No vamos a aplicar directamente, por ejemplo, la Constitución o este tipo de otras leyes como los tratados, etcétera. Vamos a aplicar primero la norma más especial, la norma más específica, y de ahí ya podríamos ir aplicando normas hasta llegar a la más suprema, que es la Constitución.
Entonces, la jerarquía normativa nos ayuda a tener este control, a determinar la validez y a su vez a determinar la aplicación de las normas, de la más específica a la más especial, a la más general, para así tener un control en cuanto a la resolución, el, digamos, el dirimiento de controversias, vamos a llamarlo de esta manera. Ahora, ¿cómo está la jerarquía en el sistema jurídico normativo? La primer norma que tenemos en nuestro sistema jurídico y de la cual nace todo el sistema jurídico es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la norma suprema. A partir de ella nacen todas las demás normas, todas las leyes y todo lo que compone el sistema jurídico mexicano. Después de la Constitución tenemos a los tratados internacionales y después de los tratados internacionales tenemos a las leyes, que pueden ser leyes federales o locales. Vamos a hablar de esto ya cuando entremos en esta categoría. Primero, pues tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué es la norma más importante? ¿Por qué es la norma superior o la más importante, la más ultra, no, la más importante? Bueno, porque la propia Constitución así lo establece en su artículo 133, que para esta situación quiero que pongamos mucha atención. La Constitución sí es la norma más importante porque es la que contiene este propio artículo, pero además la Constitución reconoce que esta, junto con otras normas, van a ser la ley suprema de la Unión. El artículo 133 que nos dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Es decir, la Constitución no nos dice en ningún momento, yo solamente soy la ley suprema de la Unión. No, hay muchos maestros y hay muchos doctrinarios que dicen, la Constitución es nada más la ley suprema. No, no, no. Hay que entender bien el texto constitucional. La Constitución dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, porque si ustedes leen la Constitución en sus disposiciones, en sus artículos, dice de repente, por ejemplo, todas las personas tienen derecho a la salud. El Congreso tiene que expedir una ley sobre esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el Congreso expidió una ley general de salud que reglamenta ese artículo. En este caso es el artículo cuarto de la Constitución. Pues, ¿qué pasa? Que el 133 nos dice, esta Constitución, las leyes que de ella emanen, en este caso la Ley General de Salud, emana de la Constitución porque la Constitución mandata que tiene que existir. Entonces, la Constitución, las leyes que emanan de la Constitución y que crea el Congreso, más aparte los tratados internacionales que firma el presidente y que son aprobados por el Senado, estos tres elementos, la Constitución per se, las leyes que emanan de la Constitución que hace el Congreso y los tratados que son firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, estos tres elementos son la ley suprema de la Unión y por lo tanto todos estos tienen una fuerza jurídica importante y trascendental. Pero ojo, si estamos diciendo que estos tres elementos son la ley suprema de la Unión, entonces me van a decir, oye, Yeyo, si esos son los tres elementos más importantes, ¿por qué me dices que la Constitución está hasta arriba? Ah, porque la Constitución es la que contiene el precepto constitucional, es la que contiene el precepto, digámoslo así, por el cual se le reconoce esa supremacía. La Constitución es la más importante, la que está hasta arriba, porque si no existiera la Constitución, para empezar, no habría leyes que emanen de ella y en segundo lugar, los tratados vendrían valiendo gorro. Entonces, sin la Constitución, ni las leyes ni los tratados tienen nada. Por la Constitución y por su fuerza jurídica es que las leyes que emanan de la propia Constitución y los tratados tienen supremacía. Entonces, por eso está hasta arriba, porque aunque la ley suprema de la Unión se compone por la Constitución, las leyes que emanan de ella y los tratados, sin la Constitución, las otras dos cosas no existen y no tienen vela en el entierro y no son nada. Entonces, por eso la Constitución va hasta arriba y por eso este artículo es conocido como el principio de supremacía constitucional. Este artículo es el que hace que la Constitución sea la fuerte, sea la más importante y por lo tanto dote de supremacía e importancia a las leyes que emanan de ella y a los tratados que forman parte del sistema jurídico conforme a este procedimiento, que son celebrados por el presidente y ratificados por el Senado. ¿Qué nos dice además el 133? Que todos los jueces están obligados a seguir lo que diga la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados, sin importar las disposiciones en contrario que puedan establecer las constituciones o leyes de sus estados o entidades federativas. Recuerden que México es una república federal. El federalismo es una forma de gobierno que implica que las competencias, los quehaceres, las actividades que el Estado tiene que realizar
se dividen en dos ámbitos. Un ámbito federal que le corresponde trabajar, llevar a cabo, ejecutar a la federación, y un ámbito local que le corresponde ejecutar, trabajar a las entidades federativas, a lo que llamamos nosotros comúnmente estados. No quiere decir, ojo, muy importante, que la federación sea más importante que los estados, no, ni tampoco quiere decir que los estados sean más importantes que la federación, tampoco, sino que hagan de cuenta que simplemente tenemos dos botecitos, uno se llama federación, otro se llama entidades federativas. Entonces nosotros tenemos varias fichitas. Cada fichita es una actividad, un trabajo que tiene que hacer el Estado. Y lo que nosotros vamos a hacer es ir depositando las fichitas en un bote diferente. O puede ser que en varios casos depositemos una misma ficha, que la apartamos y la dividamos en los dos botes. Por ejemplo, seguridad nacional es una fichita, es una necesidad que el Estado tiene que cumplirle a la población. ¿A quién se la vamos a dar? La seguridad nacional que la trabaje, que la lleve a cabo la federación. La materia del derecho civil, ¿a quién se la damos? Bueno, que eso lo trabajen las entidades federativas, va para acá. Pero, por ejemplo, salud pública, híjole, la salud, ¿quién la va a trabajar? ¿La federación o las entidades federativas? ¿Sabes qué? La salud la tienen que trabajar los dos, porque si uno no hace bien su chamba, el otro tampoco lo puede hacer, y sin el otro, pues el otro tampoco. O sea, necesitamos que los dos lo trabajen. Entonces, partimos la fichita de salud y se la damos a los dos. Tanto federación como entidades federativas lo tienen que trabajar. A esas fichitas que partimos y que se las damos a las dos competencias, a la federal y local, vamos a llamarles en la doctrina, en la teoría, facultades concurrentes, es decir, ambos conocen, ambos pueden trabajar, hay concurrencia, los dos conocen y los dos se tienen que coordinar para llevar a cabo esa actividad, porque si el uno no hace el trabajo bien, el otro tampoco va a tener ninguna importancia y viceversa. Por ejemplo, ¿de qué me serviría a mí darle totalmente la facultad de salud a la federación si la gente se enferma de una gripe normal y quiere ir a la clínica local, a una clínica local le dicen, no, te tienes que ir a un hospital regional? Oye, pues ¿a qué voy a ir a un hospital regional si yo nada más tengo una gripe? O imagínense que es una situación muy delicada, es algo muy importante y decimos, no, ¿sabes qué? Yo no tengo hospitales regionales, vete a la clínica local. Pues no, o sea, nada que ver, se tienen que coordinar. O imagínense en materia ambiental también. La materia ambiental es una fichita que también vamos a partir y a que las dos lo trabajen, tanto federación como entidades federativas. Imagínense que decimos, se contamina un río. Ah, pues que lo conozca el Estado. Pues sí, pero resulta que ese río no pasa solo por un estado, pasa por todo el país. Entonces, ni modo que le digamos a los estados, no, pues ahí cada quien se arregla como quiere. No, tiene que ser, los estados tienen que trabajar, pero también la federación. Entonces, a eso es a lo que se refiere el 133. Bueno, en parte se refiere a eso, pero bueno, el 133 se refiere precisamente a que con estos botecitos, con estas competencias, si las entidades federativas tienen leyes o sus constituciones dicen cuestiones, tienen disposiciones que contravienen a la Constitución Federal, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes que de ella emanan o los tratados, los jueces se tienen que dar importancia, tienen que obedecer a la Constitución Política. Si, por ejemplo, la Constitución del Estado de Zacatecas dice que se puede esclavizar a las personas, pero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, aquí no me puedes esclavizar a nadie, yo como juez tengo que hacerle caso a lo que diga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque es la norma suprema y porque así lo dice el 133. Y el 133 le da fuerza y vigor a la Constitución y a lo que llamamos la ley suprema de toda la Unión. Entonces, la Constitución está hasta arriba porque es la norma suprema y por lo tanto nos va a determinar los criterios formales y materiales para que las normas jurídicas que integren el sistema jurídico mexicano sean válidas. Es decir, la Constitución va a ser el instructivo que nos va a decir si una norma jurídica se hace con estos procedimientos y dice estas cosas, entonces es válida. Si no se hace así, no es válida y no puede existir. La Constitución nos va a permitir determinar cuándo una norma es válida, cuándo una norma se tiene que aplicar y cuándo no. Si, por ejemplo, la Constitución nos dice, las normas las tiene que hacer el Congreso o los congresos y tienen que contener de estas cuestiones, tal, 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 y si las normas no se hacen así y no contienen esas cuestiones, entonces las normas no son válidas y por lo tanto no se tienen que aplicar ni tampoco se tienen que obedecer. Después de la Constitución siguen los tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional? Conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, que puede estar establecido en un instrumento único, es decir, en un solo documento, o puede estar establecido en varios instrumentos, cualquiera que sea su denominación.
Conforme al 133 que ya vimos, ¿qué tratados internacionales pertenecen al sistema jurídico mexicano? Aquellos que son firmados, celebrados por el Poder Ejecutivo, en este caso por el presidente de la República, o por las personas que acrediten tener poderes para ello, y que además son ratificados por el Senado. Todos los tratados internacionales que son firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado pasan a formar parte del sistema jurídico mexicano y conforme al 133 son también ley suprema de toda la Unión y por lo tanto se ubican por debajo de la Constitución. Hay quienes nos dicen, hay varios doctrinarios que escucho que dicen, no, los tratados internacionales están a la par de la Constitución. No. El 133 ya lo hemos dicho, de la Constitución nos dice que la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados son la ley suprema de la Unión, pero como les decía, sin la Constitución, los tratados no tienen nada que ver, no tienen importancia, no son nada. Entonces, por eso la Constitución va por arriba, porque gracias a la Constitución es que los tratados pueden formar parte del sistema jurídico mexicano y además tienen ese carácter de importancia de supremacía. Ahora bien, ¿a qué se refiere esos autores de los tratados están a la par de la Constitución? No, está mal dicho. Lo que sí reconoce la Constitución y lo que sucede es que los tratados internacionales pueden contener normas, pueden contener preceptos que tutelan y reconocen derechos humanos. Esas normas de los tratados internacionales, esos preceptos que reconocen y protegen derechos humanos, sí están a la par de las normas que protegen y reconocen derechos humanos de la Constitución. Es decir, tomamos al tratado, le sacamos las normas que reconocen derechos humanos y esas normas que reconocen derechos humanos las vamos a poner al mismo nivel que las normas que reconocen derechos humanos en la Constitución, formando un bloque. Ese bloque se llama bloque de convencionalidad. ¿Por qué ponemos todo esto a la par? Porque todo ese bloque de convencionalidad protege, reconoce, tutela derechos humanos y por lo tanto, bajo el principio de indivisibilidad y de interdependencia de los derechos humanos, todos ellos nos van a servir para reconocer y proteger derechos humanos. Entonces, no se vayan con esa finta ni se crean eso de los tratados están a la par de la Constitución. No, la Constitución siempre va por arriba, los tratados están por debajo de ella y lo que está en conjunto, lo que sí está a la par son las normas que reconocen y protegen derechos humanos de los tratados y de la Constitución, formando lo que conocemos como un bloque de convencionalidad. Ahora bien, hasta abajo tenemos las leyes federales y locales. Como les explicaba, la federación y las entidades federativas no es que sea una más importante que otra, sino que son dos botecitos en los cuales tomamos las actividades, los quehaceres del Estado y los vamos repartiendo entre uno y otro. El artículo 73 nos dice cuáles son las facultades del Congreso de la Unión y por lo tanto todas aquellas facultades establecidas en el 73 son las materias, son las disposiciones en las cuales puede legislar el Congreso de la Unión. Por lo tanto, todas las facultades establecidas en el 73, tarde o temprano se van a convertir en leyes federales. ¿Por qué? Porque las expide el Congreso de la Unión y el Congreso de la Unión es un poder federal, es un poder de la federación. Por lo tanto, todo aquello que esté en el artículo 73 es competencia, es botecito de la federación y por lo tanto una entidad federativa no puede legislar, no puede hacer nada de lo que esté en el 73. Si el artículo 73 dice es facultad del Congreso de la Unión legislar en materia de comercio, entonces solamente el Congreso de la Unión puede, por ejemplo, expedir un código de comercio. El código de comercio es un código federal que aplica a toda la federación, que aplica a todas las entidades federativas. Si a un día, por ejemplo, al Congreso del Estado de Chihuahua se le ocurre expedir un código de comercio, ese código de comercio es inválido, es inconstitucional y es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque el Congreso de Nuevo León no tiene facultad para trabajar, para expedir, para legislar códigos de comercio, es una facultad de la federación, es algo que está en el bote de la federación. Por lo tanto, tú no tienes nada que ver. Ahora bien, el 124 de la Constitución que nos dice, las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, que debería llamarse a las entidades federativas o a la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias. Es decir, el 73 nos dice, esto es facultad del Congreso, esto es facultad del Congreso, esto es facultad del Congreso. ¿A qué se refiere el 124? A que todo aquello que no esté mencionado en el 73 se va a entender que entonces le corresponde a las entidades federativas. Es decir, la Constitución nos dice lista de facultades de la Federación, lista de facultades de las entidades federativas. No dice eso porque imagínense si lo dijera sería una lista interminable. Lo que la Constitución dice, mira, te voy a enumerar cuáles son las tareas, cuáles son las fichitas que deposité en el bote de federación. Si tú no encuentras algo que esté en esa lista, entonces se entiende que está reservada a las entidades federativas.
Ejemplo, supongamos que nosotros decimos, oye, la materia de animales, del cuidado de los animales, ya leí todo el artículo 73 y el artículo 73 no menciona que el Congreso tenga facultades para legislar en materia de animales. ¿Eso quiere decir entonces que yo, entidad federativa, puedo hacer una ley en materia de animales? Mi respuesta es sí, porque el 124 te dice, si no está enlistado ahí, se entiende entonces que es tu facultad. Entonces, así vamos a saber nosotros cuándo algo es facultad de una entidad federativa y cuándo algo es una facultad federal. Si está establecido en la Constitución tal cual, en el 73 o por ejemplo en el 89 para el caso del Ejecutivo, entonces eso es facultad de la Federación. Si no lo dice por ningún lado, entonces es una facultad de la entidad federativa. Y por lo tanto, todas aquellas leyes que nazcan conforme a esta conjunción del 124 con el 73 son leyes locales. Y por eso leyes federales y locales están a la par, porque no es que una sea más importante que otra, sino que simplemente leyes federales son aquellas que nacen a partir del trabajo de lo que está en el botecito de federación y leyes locales son aquellas que nacen conforme a lo que está en el botecito de entidades federativas, ocupando un mismo rango jerárquico. Ahora bien, hay quienes dicen que después de eso van los reglamentos y otras cuestiones, pero para acabar pronto, el sistema jurídico mexicano se organiza con una constitución hasta la cabeza encabezando todo este relajo y nos dice cómo es el orden, cómo es la validez, cómo es todo el trabajo del sistema jurídico mexicano, después los tratados internacionales y al final van leyes federales y locales. Ya habrá otra división, por ejemplo, leyes generales, leyes no sé qué, etcétera, etcétera, pero bueno, eso si quieren lo podemos abordar en otro video, pero esa sería la jerarquía del sistema jurídico mexicano. Por lo tanto, conforme a lo que les explicaba anteriormente, si tienen un caso, si tienen un asunto, lo primero que hay que aplicar es de la ley especial a la ley particular. Entonces voy a aplicar una ley, ya sea federal o local, y después me voy a ir quizás a tratados internacionales y ya finalmente a la Constitución. La ley específica, ley especial, excluye a la ley general y en su aplicación es de lo más pequeño, de lo de hasta abajo hacia arriba. Así es como se da la aplicación de la ley, de abajo hacia arriba. Ahora, ¿cómo es la validez de la ley? De arriba hacia abajo. La Constitución da validez a los tratados y la Constitución da validez a las leyes locales y federales. Espero que les sirva este video, traté de resumirlo lo más posible, pero para más información les dejo estas obras para que ustedes puedan consultarlas y pues darle una mejor profundidad, algo más filosófico a esto de la jerarquía normativa, sobre todo pues en el caso del derecho mexicano, si les digo, si son de otro estado, de otro país, espero que les sirva como derecho comparado, pero bueno, hasta aquí entonces llegaría este video, espero que les sea de mucha utilidad, cuídense mucho, que tengan una gran semana y nos vemos en la siguiente ocasión, hasta la próxima.